Nosotros somos seres emocionales. El Señor nos hizo seres emocionales. Nosotros venimos con sentimientos. Pero hay diferentes sentimientos. Hay sentimientos positivos y sentimientos negativos. Hay buenas y malas emociones. Pero Dios nos mandó a aprender de ellas para controlar qué emociones y qué sentimientos son los que rigen nuestra vida. Amén. A veces uno va por una tienda y cuando menos acuerde veo, wow, emoción. Y tú no estabas buscando eso. Y por eso es que nosotros muchas veces o vemos algo en el panorama y condiciona lo que nosotros tenemos pensado llevar a cabo o ejercer. Quiero iniciar con dos conceptos sobre lo que es sentimiento y emociones, un tanto para que tengas claro cómo es tu estructura mental. Ok, vamos aquí. Un sentimiento es un estado del ánimo que se produce por causas que lo impresionan. Y estas pueden ser alegres y felices o dolorosas y tristes. El sentimiento surge como un resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico. En otras palabras, tú, no sé si te sucede, en una mañana te amaneces triste. ¿Pero por qué estoy así? Estoy incómodo. Es un sentimiento que viene a tu cuerpo que de alguna manera, si tú no lo controlas, puede causar daño. Permita a Dios que el sentimiento sea de querer comerte al mundo. Porque si ese sentimiento es positivo, es mucho el beneficio que va a ocasionar o que va a causar. Pero si el sentimiento está dado por la manera, por ese pensar en cosas en lo que nos rodea, que no nos gusta, más cuando estamos en situaciones tan carentes, tan necesitadas, hay veces que tenemos sueños. Vamos al televisor, vamos a los medios audiovisuales, escuchamos a la gente y obviamente tenemos sueños de que esto se acabó, de que esto se murió, de que las cosas se deterioraron, de que total, obviamente todo ello nos produce un sentimiento negativo. Y las decisiones que tomamos es en función a esos sentimientos. Ahora vamos a ver de qué tratan las emociones. Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos de origen innato influidos por la experiencia. En otras palabras, las emociones se diferencian de los sentimientos porque está dado por aquello que vemos o por aquello que nos dicen. Yo puedo estar ahorita contento, alegre y veo que alguien viene conmigo con una palabra fuerte en mi contra, inmediatamente causa una emoción. O yo puedo agarrar y ir a la casa de uno de ustedes y ver un banquete de comida de la que no estoy ingiriendo porque estoy estoy tratando de comer sano. O cuando tú vas por un centro comercial y vas a comprar, qué sé yo, una licuadora, porque tu casa no es licuadora, y te encuentras una crema para tu body, para tu cuerpo. Y entonces la propaganda de la dice, wow, con esto tu piel será tersa y todo el mundo te verá linda. Entonces terminas comprando la crema y dejando a un lado la licuadora. Eso proviene de una emoción. Ninguno de nosotros vamos a dejar de ser sujetos a emociones y sentimientos. Pero sí tenemos que darnos cuenta si ellas nos benefician o no. Sí tenemos que darnos cuenta si nos producen frutos a la luz de lo que estamos orando, a la luz de lo que estamos haciendo. Miren, en una de las áreas donde el enemigo trabaja, acuérdense, y así lo he repetido, que la mente es un campo de batalla, está el bien con el mal.
Y usted decide a qué darle importancia, si al bien o al mal. Pero en una de las áreas donde más el enemigo trabaja es en las emociones y en los sentimientos. ¿Cuántas veces no nos hemos dejado arrebatar por esas emociones y esos sentimientos que luego causan destrozos? Y aún y cuando nos advirtieron, aún y cuando nos dijeron, aún y cuando hablaron, aún y cuando lo sabemos, aún y cuando el pensamiento estuvo presente de que no era lo correcto, nos dejamos llevar por eso. ¿Por qué? Porque fuimos ligeros para tomar esa decisión, para poder hacer lo que no nos convenía, lo incorrecto. Que por cierto, ¿por qué la emoción y el sentimiento son rasgos que el enemigo utiliza? Porque por lo general una emoción no es lo que edifica, no es lo que te hace crecer. Hay gente que se levanta con deseo de hacer cosas diferentes, pensando que le va a dar una alegría a su vida, y al cabo de un tiempo termina desviándose del propósito que Dios le envió. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien convencidos que si nosotros no orientamos esas emociones y esos sentimientos, mucho daño nos puede producir. Amén. Para esto es importante entender lo que es aprender a dominarse. Nosotros tenemos que aprender a dominar nuestros impulsos, a saber que algo no nos conviene, a decir no alto, esto me va a retardar el proceso de crecimiento. Para eso el hombre o la mujer tiene que plantearse niveles de madurez. Y la madurez está dada por el lograr hacer altos en las cosas que no nos conviene, aun y cuando mucho nos guste o deseemos hacer. Por eso es que vemos personas que piensan que porque tienen tiempo en la iglesia, que porque tienen tiempo en una condición, son maduros. No, la madurez no está dada por el tiempo que tú tienes en una iglesia, ni está dado por la capacidad que tienes de dominio, de dominarte, de hacer inclusive lo que no quiero. Y eso lo decía el apóstol Pablo: lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué decía Pablo que hacía lo que no quería? Porque nosotros estamos presas de propuestas, de actividades, de acciones que no son las debidas. Nosotros en nuestra iglesia planteamos una vida de integridad, donde todos debemos llevar las áreas de nuestra vida en perfecta armonía. Y para ello hay que tributarle a cada uno de ellos. Y para tributarle a cada uno de ellos no necesariamente tenemos que pedirle permiso a las emociones o a los sentimientos. Es más, las emociones y los sentimientos nos alejan de eso. Muchas veces encontramos parejas en problemas y dificultades, van a nuestra consejería, pero si nos damos cuenta que la persona no quiere hacer su esfuerzo por tratar de estabilizar, porque es sobreponerse a sus emociones, es sobreponerse a sus sentimientos. Y yo lo comparo mucho con el tema universitario, o el tema académico, no importando cuál sea el nivel profesional que tú ocupes. Pero para tú graduarte, para tú lograr lo que ahora tienes, tuviste que obligarte. Tú no te levantas, tú nunca dijiste yupi, voy a estudiar hasta las 3 de la mañana. No dijiste. Tú dijiste, tengo que estudiar, tengo que levantarme, tengo que hacer un esfuerzo. Me va a costar, pero yo tengo que graduarme. Lo mismo, con el mismo sacrificio, cuando ese sentimiento de amor por la pareja viene acompañado de un esfuerzo en una persona que quiera estabilizar su relación. O lo mismo sucede cuando tenemos tiempo trabajando y vemos o creemos que caemos en una monotonía o en una rutina. Vienen emociones. ¿Hasta cuándo? Siempre lo mismo, el mismo jefe, esto igual, esto no cambia, esto tal. No, yo me voy a plantear un nuevo escenario. Y las personas viven comenzando en poco tiempo una actividad y otra, y no terminan de echar raíces donde está. Todos presa de las emociones y los sentimientos. Todos los que hoy, todos los seres humanos de alguna manera, vivimos
con emociones y sentimientos. Ahora, la capacidad para controlarlos está dada por la madurez espiritual que hoy tengamos. Yo siempre he dicho que al cristiano se le debe hacer más fácil la vida en el mundo. Primero, porque cuando somos cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Yo no sé usted, pero después que acepté a Cristo y después que incursioné y conocí esta palabra, ahora yo me la creo toda. Es más, aprendí que en las condiciones más adversas es cuando Dios es más fuerte. Cuando las condiciones más contrarias, cuando las condiciones son más en contra, ahí es cuando Dios es bueno. Hoy les puedo decir con perfecta convicción que el Dios que estamos siguiendo, el Dios que está sobre nosotros, es aquel que cuando los sentidos no tienen razonamiento, ahí es cuando Él obra. Entonces es importante para esto controlar esas emociones, eso que vemos, eso que nos dicen, esas sensaciones y percepciones que están siempre en la mente. El enemigo va a querer utilizar de ellas para que nuestra vida sea un fracaso, para que nuestra vida sea una caída, para que todo el tiempo estemos melancólicos, llenos de negatividad. Y hoy te repito, hermano, no te le acerques a gente negativa. No te acerques a gente negativa porque ellos abonan a las emociones que de por sí no nos ayudan. A los sentimientos. Hay personas que tienen problemas y dificultad con su pareja y lo primero que le pasa por la mente es: no, esta mujer no sirve, yo tengo que dejarla. Yo me merezco algo mejor. Cuando realmente Dios te está pidiendo que profundices en tratar de entender, de comprenderla, de profundizar en la relación para lograr la plenitud, la felicidad en compañía de ese ser humano. ¿Por qué hay un tan alto porcentaje de divorcios? Los divorcios en el planeta están por sobre el 86%. De cada 100 matrimonios, 86 se divorcian. Y es porque este 86 se deja arrastrar por esas emociones y por esos sentimientos, porque nos paraliza ese pensamiento y le da rienda suelta. Porque no dice realmente: wow, voy a esperar, voy a consultar, voy a buscar información, voy a buscar consejería, voy a meterme con el Señor. Pero si entendiéramos que todo lo que pasa por nuestra mente es objeto de un filtro, y ese filtro es Él, el filtro es una autoridad espiritual o alguien que tenga experiencia, tenga por seguro que tu vida no será nunca más la misma. ¿Cuántas decisiones no hemos tomado y después nos hemos arrepentido? Porque todo es por nuestros sentimientos. Vivimos alimentando a ese sentimiento. Entonces dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, las emociones se controlan dominándose. No le des rienda suelta a lo primero que te pasa por la mente. Por lo general no es lo correcto. Por lo general no es lo debido. Muy por el contrario, cuando un pensamiento de mal viene a tu mente, tienes que aguantar, tienes que paralizarte, tienes que calmarte. Tienes que esperar, tienes que buscar a Dios para preguntarle si lo que vas a hacer es lo correcto, o sea, lo que te edifica, o sea, lo que agrada a Él. Amén. Entonces, es importante entender para manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos, controlarnos, dominarnos. Eso demuestra la madurez que tiene el Hijo de Dios.
el nivel de madurez. Hay emociones de emociones, hay sentimientos de sentimientos, hay deseos de deseos, pero dependiendo del grado de madurez, tú podrás controlarlo todo o controlarás de acuerdo al nivel de madurez que tú tengas. Amén. Por eso es que el que no controla sus sentimientos, el que no controla sus emociones, vive a expensas de la carne. Y ahí es donde hablamos en el mundo espiritual de lo que es la carne. Nosotros vivimos en dándole rienda suelta a lo que sentimos. Aquella persona que siente tomar lo que no le corresponde, lo indebido, pero es que las manos le pican por hacerlo. Aquellas personas que son objetos, como todos, vamos a ser objetos de que la carne sea la que se glorifique. Y ve uno, todos somos objetos de alguna manera de tentaciones, pero no podemos controlarlo. Ahora mira lo que dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 8, dice, además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oiga, hay cristianos que están orando, están metidos con el Señor, sirven, buscan de Dios, lo ves tú en la iglesia, dan palabra, pero no controlan su carne, por lo tanto no agradan a Dios. Por lo tanto, Dios no se siente agradado con mucho que hacemos, porque pensamos que esto compensa, que el servicio o una buena obra o una buena acción equilibra el derroche que tenemos de agradar a la carne. Entonces, los que vivan según estas condiciones, dejando que la carne sea, no pueden agradar a Dios. No pueden realmente Dios sentirse contento. Y dice el libro de Romanos también, pero ahora en el 13, el 8 del 13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La palabra es clara. Nosotros tenemos que aprender a lograr un nivel de madurez. Aquí en esta de escudriñar las escrituras, se me vino a la mente un pensamiento y lo escribí. Dice, nuestra madurez espiritual se demuestra cuando presa de nuestras emociones y sentimientos nos sobreponemos a hacer lo que agrada a Dios. Yo creo que si nosotros pudiéramos lograr someter esa carne, ¿por qué? Porque sabemos cuando lo que decimos o hacemos no es correcto. Solo que si nos pudiésemos sobreponer a eso, estaríamos agradando a Dios. ¿Cuándo nos iría mal? Viéramos que el mundo se está acabando, pero tú estarías totalmente bendecido y protegido. Estaría todo el mundo en una condición, pero tú completamente diferente. Porque no le diste rienda suelta a tu carne. No le diste, sino lo que hiciste fue lograr que con tus actos, con tus acciones y con el dominio propio pudieras decirle alto a la carne. Y esto todo tiene que ver con qué tipos de emociones nosotros le demos dar rienda suelta. Si esa emoción está directamente ligada con lo que agrada a Dios, rienda suelta a la emoción. Pero si esa emoción que por lo general no agrada a Dios es satisfacciones momentáneas, satisfacciones puntuales, satisfacciones de día, eso no puede traer resultados positivos. Y hay algo más importante de parte de Dios, y así dice la palabra, todos vamos a ser probados. Todos vamos a ser probados en un momento. Dice el libro de Salmo, capítulo 7, versículo 9, que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes.
Dale un aplauso a esa palabra. Porque usted siempre se va a encontrar en un lugar o en unas condiciones donde usted decide si dar el paso incorrecto o no darlo. Y no voy a decir dar el paso correcto, porque si es de darlo, el correcto hay que darlo. Pero usted sabe cuando algo no es correcto. Y en el momento en que usted dé el paso, usted le está dando rienda a su emoción. Eso no agrada a Dios. Y probablemente suceda que hayas hecho mucho, hayas trabajado, hayas logrado esfuerzo, sacrificio por un proyecto que ya estaba próximo a materializarse. Pero vino la prueba. Vino la prueba. Y en ese momento de prueba, si tú no sabes que el enemigo está allí de por medio, tú no pasas la prueba. Por lo tanto, el proyecto bien no pudiera materializarse. Porque Dios prueba los corazones. Dios sabe. Mira, a veces entendemos, yo no sé si tú le preguntas a Dios, pero yo lo hago muy de seguido. Señor, yo quiero lograr esta estatura en lo material, en lo financiero, con mi familia, quiero mi casa, quiero tal. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué pasa tiempo? Pero a veces luego me viene a mí una respuesta y sé que de parte de Dios que me dice, yo creo que ese es un nuevo nivel. Y para llegar a ese nivel, tú tienes que tener un nivel de madurez espiritual. No todos estamos preparados para vivir una vida de una extrema abundancia. La vida de extrema abundancia o la vida de abundancia en una persona lo puede hacer perder. ¿Aló? Hay gente que has visto contenta, sencilla, humilde, está ahí justa con la finanza. Y de repente ves cómo recibe una inmensa cantidad de dinero, inmediatamente cambia su actitud, se hace arrogante, se hace altivo, se hace indiferente. Y Dios dice, ¿de qué me valió ayudar a esta persona? ¿De qué me valió poner a esta persona en unos niveles altos si lo que hizo fue irse contra sus seres queridos, contra sus conocidos y hasta contra mí, dirá el Señor? Por eso que es importante entender que nosotros vamos a ser probados en cuanto y en tanto podamos controlar o no nuestras carnes, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Por eso que es importante que entendamos que tenemos que tratar de darnos cuenta si un enojo prolongado nos hace bien. Si una ira prolongada, a lo mejor enojarnos no es malo. De paso la palabra dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol bajo vuestro, no. El problema no es la ira, el problema es la prolongación de ese enojo. Esa ira se puede convertir en odio y ese odio se puede convertir en orgullo. Y el orgullo es un demonio que paraliza a los seres humanos. Por eso es que tenemos que estar claros qué pensamientos nosotros debemos darle rienda suelta. Realmente, a lo largo de nuestra vida, ¿cuántos errores no hemos cometido? ¿Cuántas veces no hemos caído? ¿Cuántas fallas no se nos ha presentado? Solo porque le hemos dado rienda a la emoción y no hemos paralizado, dicho, wow, esto agrada a Dios. O nos dejamos llevar por un sentimiento. Hay gente que se levanta y dice, es que no me siento bien, yo no voy a trabajar. Que me imagino que esa persona firmó el contrato y le dijo, usted va a trabajar cuando se sienta bien. Hay gente que se paraliza por ese sentimiento y por esas emociones. Mire, se recibe una noticia, y esto está sucediendo ahora.
Aquí mandan a marchar y el país se paraliza. Pero habemos cristianos que le creemos a Dios y que cuando el país se paraliza, ahora es cuando aceleramos. Ahí es cuando aceleramos. Mire, si algo yo le doy gracias a Dios, es que aprendí que cuando todo el mundo está paralizado, es cuando tú tienes que caminar. Ay, es que no hay transporte. Ay, es que el metro. Ay, es que eso está muy peligroso afuera. Y en la calle nada, eso solo, por todos lados. Solo que uno el sentimiento. Mira, Dios se va a agradar de ti cuando vea que lo que esté a tu alrededor no te favorezca y te vea a ti caminando, accionando, creyéndole a Él, sobreponiéndote a tus sentimientos y a tus emociones. Es un aspecto importante para ser transformados. Quiero terminar con una historia de uno de los hijos de Jacob, y es Rubén, el mayor. Rubén, como hijo mayor, o sea, tenía la facultad, que era el primogénito. Pero además de primogénito, Rubén era un hombre impetuoso, honorable, un hombre que inspiraba un respeto, pero por una emoción lo perdió todo. Génesis capítulo 49, versículo 3, dice, 3 y 4, dice, Rubén, tú eres mi hijo mayor. Mira quién era Rubén. Mi fuerza y la primera muestra de mi hombría. Tú fuiste el más honorable, un hombre honorable y poderoso de mis hijos. Imagínate, no solamente era el primogénito, honorable y el más poderoso de sus hijos. Imagínense las virtudes de este hombre. Pero eres incontrolable como el agua. O sea, eres una agua en efervescencia. No seguirás siendo el más honorable por haberte metido en la cama de tu papá. Llevaste vergüenza a mi cama, la cama en la que te metiste. Todo ese gran talento, toda esa honorabilidad, todo ese potencial, toda esa riqueza que tenía ese hombre, lo perdió por una emoción, por un sentimiento. Perdió la progenitura. A veces tenemos que pensar cuánto estamos arriesgando, cuánto arriesgamos por un acto de emoción o por dejarnos arrastrar por un sentimiento. ¿Cuánto arriesgamos? ¿Cuánto perdemos? Y si llegásemos a caer, yo estoy seguro que todavía si nos arrepentimos en espíritu y verdad, pidiéndole a Él arrepentimiento, Dios siempre va a estar ahí como buen Padre. Por eso dice la palabra que Dios su misericordia es infinita. Esto no nos puede estar dando pies para caer y por levantarnos y volver a caer. Porque Dios vino a perdonar todos nuestros pecados. Pero no pierdas tu progenitura. Es más, Dios envió a su Hijo. Y Él murió por todos nuestros pecados. Él fue el primogénito de Dios. Su único hijo. Pero nosotros somos coherederos con Él. O sea que nosotros pasamos a ser primogénitos del Señor.